Bienvenido. Con este video empezamos los videos acerca del lenguaje JavaScript y vamos a iniciar nada más y nada menos que con el ciclo for. Mi intención es que entiendas este ciclo for, tanto el trabajo que se lleva a cabo adentro del ciclo, no solo a nombrarlo, no solo a declararlo, sino a ver qué sucede adentro de un ciclo for, de una manera didáctica y fuera de lo común. Para esto voy a utilizar este ejercicio que nos dice lo siguiente. En nuestra clase tenemos 6 estudiantes, los cuales tienen las siguientes edades, ¿no? Ahí vemos los 6 estudiantes, sus respectivas edades, y lo que se nos solicita y vamos a practicar es que debemos presentar a cada estudiante con su respectiva edad, y para ello tenemos que utilizar los arrays. Bien, entonces empecemos. Lo primero que hay que hacer es representar esa información de nombres y edades en sus arrays respectivos. Para ello podemos utilizar directamente el navegador, como le voy a mostrar a continuación, o usar un editor de código y luego pasar la información. Nos encontramos en el Visual Studio Code, un editor de código muy utilizado para la programación, y vamos a crear un archivo dándole a New File. Guardamos con el nombre que deseemos, solo que tiene que tener la extensión JS, que es de JavaScript. Abrimos y creamos los arrays. Estudiantes, le ponemos acá los nombres, poner esta información acá, tener a la mano. No se olviden que nombres son una cadena de string y van entre comillas, ¿no? Genial. Punto y coma. Y también una de las ventajas de utilizar Visual Studio Code es que podemos ver este juego de colores que nos dan una idea más o menos si estamos escribiendo bien el código o no. Los strings siempre van de color rojo y las palabras reservadas como let, que es para crear una variable, tienen su color respectivo, ¿no? En este caso azul. Si hay algún error también nos avisa, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos olvidarnos un corchete y acá nos marca en rojo, ¿no? Que hay un error. No es, está faltando algo. Entonces, esa es la ventaja de utilizar el Visual Studio Code. Ya tenemos la información aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es copiar esto al navegador que les comentaba. Simplemente lo copiamos y ya tenemos la información. Si escribimos estudiantes, va a aparecer acá el array. Si escribimos edades, igualmente me va a aparecer el array que tiene 6 elementos cada array. Vamos a hacer una breve pausa aquí para entender un poco el tema de los arrays, porque también lo vamos a necesitar al momento de ver el ciclo for. Podemos ver en arrays el posicionamiento de los elementos o las posiciones que ocupa cada elemento, cómo acceder a cada elemento de ese array y también la propiedad, una de las tantas propiedades que tienen los arrays, que es length. Empecemos por las posiciones de los elementos que conforman un array. También denominados índices, esos números nos indican la posición que ocupa cada elemento dentro de un array. Como ya hemos visto en nuestro ejemplo, tenemos 6 elementos, pero su posición empieza por el 0. Entonces Camila ocupa la posición 0 dentro del array estudiantes, Luis la posición 1 dentro del array estudiantes, y así sucesivamente hasta llegar a Rodrigo, quien ocupa el index o la posición número 5 dentro del array de estudiantes. Y nuestro array de edades tiene el mismo tratamiento, de 0 a 5, porque tienen la misma cantidad de elementos que el array de estudiantes. Ahora veamos la forma de acceder a cada uno de los elementos. Y cuando digo acceder, me refiero a poder utilizar un elemento del array en específico sin tener que utilizar todo el array en su totalidad. La forma de lograr esto es utilizando el nombre del array, abriendo corchetes y colocando la posición del elemento que queremos acceder. Ya hemos visto las posiciones. En este caso, por ejemplo, tenemos las posiciones del 0 al 5. Veamos un rápido ejemplo. Si queremos acceder al elemento o al estudiante llamado Camila,
Lo que tenemos que hacer es colocar el nombre del array, corchetes, el 0 y cerrar corchetes. Esto me dará como resultado Camila. Ahora trata de desarrollar la siguiente solicitud de manera mental. ¿Cómo haríamos para acceder a la estudiante Antonella? Correcto. Nombre del array, estudiantes, tal cual tiene que ir el nombre, no se olviden. Abrimos corchetes y adentro ponemos el número 4 que representa su posición. Y finalmente veamos en el navegador donde nos habíamos quedado. Tenemos los arrays. Vamos a probar este acceso a los elementos. Ponemos estudiantes. Solito el navegador ya nos dice que detectó ese array que tiene 6 elementos y sus elementos. Si ponemos enter acá nada más, podemos abrir acá y mira cómo nos da las posiciones de los elementos. El 0 es Camila, justo lo que les decía, ¿no? Pero aún a pesar de eso podemos acceder a un elemento en específico, abriendo corchetes y colocando, por ejemplo, 3. El elemento número 3, ya sin presionar enter me dice que es Joana, pero presiono y ya está. Lo mismo con edades. Abrimos ahora los corchetes, queremos acceder al 26, sería 4 y ya está. Y finalmente, para terminar este breve repaso de la propiedad array y sabiendo que aún tiene muchas más propiedades que podemos utilizar, veamos la propiedad length, que en español quiere decir longitud. Ya nos imaginamos más o menos para qué nos sirve esta propiedad. Esta propiedad nos devuelve el número de elementos que existen en el array. Si necesitamos en algún momento de nuestro código saber el número de elementos de un array, tenemos que utilizar la propiedad definitivamente length, pero primero va el nombre del array, punto length. Si tenemos nuestro array de estudiantes, que ya lo conocemos muy bien, y queremos saber cuántos elementos tiene, vamos a poner estudiantes.length y nos va a dar 6, nos va a devolver ese valor. Y a ese valor lo podemos almacenar en una variable, lo podemos utilizar en alguna operación, infinitas cosas, pero ya sabemos cómo obtener la longitud de ese array. Si nuevamente intentamos en el navegador, vamos a ver que estudiantes.length me da 6. Y lo mismo va a pasar con edades.length. Ahora lo siguiente es definir la tarea que queremos ejecutar en nuestro código, que ejecute el ciclo for. Lo que nos habían pedido era presentar a cada estudiante. No imaginemos que viene alguien y presenta, este estudiante se llama tal, tiene tanta edad. Esa es una tarea, un procedimiento que realiza una persona o una computadora en este caso. Esas tareas las define o las podemos definir mediante funciones, como vemos acá en la pantalla. Y la función tiene que tener un nombre. En este caso le hemos puesto saludar a estudiantes, puede ser cualquier nombre. Una función se caracteriza, así como un procedimiento recibe inputs, una función también puede recibir inputs o elemento de entrada. En este caso le hemos puesto estudiante y edad. No tiene nada que ver con los arrays que hemos visto. Puede ir cualquier otro nombre. No son arrays. Simplemente estamos declarando unas variables en ese momento que son los parámetros o los inputs de mi función o la tarea que voy a realizar. Entonces mi tarea tiene dos entradas. Necesito un estudiante y necesito su edad para poder presentarlo, porque lo demás es igual, ¿no? Si yo digo, bienvenida Antonella, tienes 20 años. Bienvenido Juan, tienes 40 años. Bienvenido tal, tienes tantos. Lo que cambia son los nombres y las edades. Por eso lo definimos como variables, que son los parámetros de la función. Luego, return nos da el resultado de una función. Esta función no va a ser muy larga. Console log es porque lo va a imprimir en el navegador y ponemos el alumno se llama, que es un string, va entre comillas, y a este string le ponemos la variable o el input de entrada. Para juntar una variable dentro de un string, utilizamos el dólar y utilizamos esas llaves. Dentro de las llaves ponemos la variable. Luego viene más string, porque recordemos que estamos con las comillas abiertas. Y dice, y tiene, viene la otra variable que es edad, y continúa con años de edad. Y cerramos comillas, si quiere decir que nuestro string termina acá
y este string tiene insertadas dos variables. Estas variables van a cambiar, no te olvides. Por ejemplo, imaginemos que el input va a ser un nombre de estudiante, Raúl, una edad, tiene 25 años. El output que voy a recibir de este procedimiento, es decir, la salida de este procedimiento va a ser: el alumno se llama Raúl y tiene 25 años de edad. Y así para cualquier ejemplo que tú quieras poner. Como venimos haciendo en este video, vamos a escribir primero esta función en el Visual Studio Code, que es el editor de código, para que veamos cómo nos ayuda. Mira, pongo func, con foo, nomás ya es necesario para que el Visual Studio Code nos sugiera, en este caso, una función. Ponemos nombre, que puede ser cualquier nombre, como puse en la diapositiva. Vamos a poner simplemente saludar. Vienen los parámetros. ¿Te acuerdan que les dije que puede ser cualquiera? Bueno, le voy a cambiar, voy a poner alumno. No tiene nada que ver con el nombre del array. Y el otro parámetro va a ser, bueno, acá no puedo hacer mucho, o puede ser años. ¿Ya? Abrimos estas llaves y ponemos return. También acá nos sugiere ya el regreso, el console log. Y adentro va entre comillas simples. Las comillas simples son un poco difíciles de sacar con el teclado, pero acá están. Por ejemplo, el estudiante se llama, le ponía el dólar. Acá vamos a poner esa variable que puse como input, la llamo acá, alumno. Y tiene años de edad. Punto. Y acá me falta esta variable que también es con dólar, llaves. Y mira que el parámetro años está con un color menos sombreado, ¿no? Porque no se utiliza aún. Si yo lo utilizo acá, ¿ves cómo se aclara? También ahí nos ayuda el Visual Studio Code. Ponemos punto y coma, ya está nuestra función. La llevamos al navegador, donde estábamos, y ya está la función. Esa es la declaración de la función, pero ahora tenemos que llamarla. Cuando la llamamos, ya no ponemos función, simplemente el nombre. Es como llamar a un procedimiento. El procedimiento se llama saludar. Tenemos que llenar los campos alumno y años. No te olvides que si vamos a poner un nombre, es un string y el string va entre comillas. Por ejemplo, Agustín, tiene 23. 23 es un número, ya no va entre comillas. Ya está. Miren lo que va a pasar. El estudiante se llama Agustín y tiene 23 años de edad. De nuevo, ahora utilizando mis arrays. Ejemplo, el array se llama estudiantes y quiero llamar a Daniel. Ahí utilizo estudiantes, pero le pongo la posición, digamos, es el año, los años también va a ser el otro array. Y le pongo la posición, Daniel tiene, en la posición también va a ser 3 igual. Y cierro. Y mira lo que me va a regresar. El estudiante se llama Joana y tiene 20 años. Quería llamar a Daniel, pero tuve un error. No se olviden que empieza del 0 al 3. Entonces Joana y su edad es 20 años. ¿Ya ves? También puedo utilizar array y ubicando su posición, también me vale como un input, ¿no? ¿Se dan cuenta la facilidad y la utilidad de las funciones y los arrays? Ahora sí, pasamos al ciclo for. En el ciclo for vamos a ver lo que es la variable contadora, la condición, la actualización de la variable contadora y la sentencia que va a ejecutar nuestro ciclo y cómo es que ahí va a entrar a tallar las funciones. Iniciemos por la variable contadora dentro del ciclo for. Bien, el ciclo for se declara escribiendo la palabra for, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a empezar con el contador. Dentro de este ciclo, ese contador es el que se evalúa antes de iniciar un ciclo y además
generalmente está representada por una variable que va a servir como este contador. Lo definimos declarando la variable con let, generalmente. Le ponemos cualquier nombre, pero generalmente se pone i como el contador. ¿Y por qué lo igualamos a 0? Recordemos que esta variable contadora nos va a ayudar a ubicar la posición del array. Y si recuerdan, el array inicia con el índice en 0, su posición inicial es 0, no es 1. Entonces, para englobar a todos los elementos del array, tenemos que iniciar la variable en 0 para que considere a todos los elementos. Una vez que ya se estableció la variable contadora, lo siguiente es establecer una condición. Y esta condición, después de establecer, por ejemplo, la variable contadora en 0, ahora viene una evaluación del ciclo for. Si esa evaluación resulta en true o verdadero, sigue adelante nuestro ciclo. Si es falso, se da por terminado el ciclo y esta condición nos ayuda a que el ciclo no sea infinito. Porque si algo entra al ciclo y da vueltas y vueltas y vueltas, va a ser infinito, nunca va a terminar y nuestro programa no va a funcionar porque se va a colgar. Entonces la condición para nuestro ciclo for va a ser i menor estudiantes.length. El estudiantes.length es la longitud de nuestro array y recuerda que la longitud es 6. Quiere decir que cuando i que inicie en 0, debíamos saber cómo va a aumentar 1, pero va a aumentar en 1 por 1 por 1 hasta que llegue a 5, hasta que i sea igual a 5, va a cumplir la condición porque 5 es menor que 6. Y justamente hemos puesto 6 porque tenemos 5 posiciones en nuestro array de estudiantes. Si hubiéramos puesto menor o igual, habría alguna posición 6 y nuestro array ya no tiene posición 6. Entonces ocurriría un error porque no va a encontrar elementos. Y vamos a ver ahora que continúa. Ahora, el tercer concepto que tenemos que ver en el ciclo for es la actualización de esa variable contadora que seteamos o establecimos al inicio. ¿Y qué es la variable contadora en su actualización? Va dentro del paréntesis del ciclo for como tercer elemento, como estamos viendo en la pantalla. Se evalúa después del ciclo, es decir, se activa el contador. Testea la condición. Si la condición es true, como ya vimos, ejecuta una tarea que va a tener el ciclo for, que vamos a ver a continuación. Y luego de que se ejecuta la tarea, se actualiza el contador. ¿Para qué? Por ejemplo, en nuestro caso, para que i pase a ser 1 y ya no siga en 0, ¿no? Y así sucesivamente. Para nuestro caso específico, ese tercer elemento va a ser y doblemente el signo más, i más más. El más más es un contador que incrementa en 1, es decir, va a agarrar la variable i y le va a sumar 1. Y el último elemento del ciclo for que tenemos que definir es la sentencia. Y si se dan cuenta, después de que iniciamos el ciclo for, abrimos el paréntesis, colocamos el contador, punto y coma, condición, punto y coma, la actualización del contador, cerramos los paréntesis, abrimos las llaves y dentro de esas llaves viene esa sentencia que se va a ejecutar si la condición es true. Y en nuestro caso la sentencia va a ser la función que habíamos declarado antes de ver el ciclo for. Saludar a estudiantes en el nombre de la función. ¿Se acuerdan los dos parámetros que son las entradas para esa tarea de la función? Bien, ¿se acuerdan también que lo probé en el navegador y puse estudiantes entre corchetes, me parece que 3, y después edades puse 3 y me saludó a un nombre con su específica edad? Bien, esa va a ser la definición estudiantes, pero no le voy a poner un número porque quiero que salude a todos esta vez. Le voy a poner y cuando sea 0, por ejemplo, va a agarrar estudiantes entre corchetes, va a ir la i que hemos definido, que primero va a ser 0. Y lo mismo, edades 0. Entonces va a convocar a los primeros elementos del array y así sucesivamente cuando el ciclo vaya funcionando y vamos a llegar a saludar a todos los estudiantes. Bien, ahora vamos a implementar el ciclo for en nuestro archivo de Visual Studio Code. Escribimos f o y acá está el ciclo for. Recuerdan que entre paréntesis iban primero la variable, iniciamos una variable contadora, la establecemos en 0 por las razones que ya hemos explicado, punto y coma, luego viene esta i que es 0, tiene que ser menor a nuestro array,
Acá ya me sugiere que tengo un array que se llama estudiantes. Ese es el que quiero. Punto length para saber su longitud. Luego viene punto y coma. Y mira cómo el Visual Studio Code pone acá no sé si lo ves en rojo. Ahí me está diciendo que falta algo, pero yo como lo sé, ahorita seguimos declarando. Y viene el incremento de la variable i en 1. Mira, y al poner las llaves, ya va a dejar de salir esa raya roja abajo y es lo que faltaba, ¿no? Las llaves, porque un ciclo for sin lo que va dentro de llaves no está bien establecido. Luego viene la función saludar en nuestro caso. Y vamos a poner acá estudiantes. Ponemos el i. El segundo parámetro va a ser edades. Ponemos el i. Listo, ya está. Llevamos todo esto. Primero llevamos los arrays para verlo poco a poco y no salga de golpe. A la consola le he limpiado para escribirla de nuevo. Luego llevamos la función. Y finalmente llevamos el ciclo for y miren lo que va a suceder. Pongo el ciclo for y ahí está. Me llamó Camila, luego Luis, Daniel, Joana, Antonella y finalmente Daniel. Acá había un error, es Rodrigo. No me olvidé de corregirlo, pero no se olviden, es Rodrigo. Y igualmente con las edades, ¿no? Entonces ya está nuestro ciclo for. Pero no se vayan, eso no queda ahí, viene la parte más interesante. Vamos a explicar el funcionamiento por adentro del ciclo for, imaginándonos una carrera de autos como Fórmula 1. Bien, entonces nos ponemos nuestro casco de corredores y vamos por la primera vuelta. Entonces estamos iniciando nuestra carrera y el primer paso que vamos a ver en la función, en el ciclo for, es que el i es igual a 0. Seguimos avanzando y lo que nos encontramos ahora es la condición. El i, que es igual a 0, ¿es menor que 6? Como sí lo es, se ejecuta la sentencia. La condición es true. Seguimos avanzando. Lo siguiente es ejecutar la sentencia del ciclo for. Recuerdan la función saludar estudiantes, entre paréntesis, el primer parámetro estudiantes y ya no va a ser i, va a ser estudiantes 0, edades también como es 0, edades 0. Y revisando la función nos indica que tenemos que ver la posición en 0 de estudiantes y del array edades. Y estos ocupan en estudiantes a Camila y en edades a 18. Por lo que la salida o el output de la función va a ser el alumno se llama Camila y tiene 18 años de edad. Y ya llegando a la meta, el último paso del ciclo for es, ¿se acuerdan? Actualizar la variable contadora. Lo incrementamos a i igual a 0 en 1 y va a ser ahora i igual a 1. Entonces, llegando a la meta, veo el cartel que dice el alumno se llama Camila y tiene 18 años de edad. Vamos entrando a la segunda vuelta. Ahora la contadora, la variable contadora equivale a 1. Aún cumple la condición del ciclo for y 1 es menor que 6. Entonces ahora la tarea a ejecutarse dentro del ciclo for es saludar estudiantes, entre paréntesis parámetro estudiantes y que es 1, edades 1 y esos valores corresponden a Luis y a 17. Y el output o salida de la función será el alumno se llama Luis, tiene 17 años de edad. Y finalmente, de nuevo, incrementamos en 1 la variable contadora y de 1 pasa a ser 2. He terminado la segunda vuelta y ahora el cartel me muestra dos salidas, Camila y Luis con 18 y 17 años respectivamente. Ahora entramos a la tercera vuelta. La variable contadora ahora es 2, aún cumple la condición porque 2 es menor que 6 y ahora la función apunta a los elementos estudiantes en la posición número 2 y también edades en su posición número 2, que son los siguientes: Daniel y 19 años. Y el output ahora es el alumno se llama Daniel y tiene 19 años de edad. Finalmente, salimos del ciclo incrementando en 1 a la variable contadora, que quiere decir que ahora i es igual a 3. Y nuestro cartel de salida de la vuelta número 3 ahora tiene 3 anuncios para nosotros. Aumentamos la velocidad porque llegamos a la vuelta número 4. El i es igual a 3. Y aún
es true para la condición del ciclo for, por lo que se ejecuta la sentencia. Y ahora nuestra función saludar a estudiantes va a detectar a los elementos estudiantes en la posición 3 y edades en la posición 3. Veamos quiénes son. Joana y sus 20 años. Por lo que ahora el output será: el alumno se llama Joana y tiene 20 años de edad. Terminando el ciclo o la vuelta en nuestra simulación de una carrera, aumenta el i y ahora va a ser igual a 4. Hemos culminado la cuarta vuelta. Sigamos adelante. Entramos a la quinta vuelta. Me parece que estoy viendo la meta. En esta vuelta el i ahora es 4. Por lo tanto, aún evalúa la condición a true y se ejecuta la sentencia, la cual ahora llama al estudiante en la posición 4 con la edad en la posición 4 también, que corresponden a Antonella y a 26 años. Me parece que a esta altura de la carrera ya sabemos el output. El alumno se llama Antonella y tiene 26 años de edad. Y como ya es costumbre, incrementa en 1 la variable contadora y ahora pasa a ser 5. Vamos culminando la quinta vuelta y ahora el letrero nos muestra 5 anuncios. Ya en la sexta vuelta, el i, la variable contadora, es igual a 5. 5 es menor que 6, true. Lo que quiere decir que invocamos ahora al estudiante en la posición 5 y a la edad en la posición 5. Llamando al estudiante en la posición 5 es Rodrigo y 21. Si vemos el array, son los últimos elementos de nuestros arrays. Pero ¿qué detiene al ciclo realmente? No nos adelantemos. El output, ya sabemos que el alumno se llama Rodrigo y tiene 21 años de edad. Como nuestro ciclo aún no se detiene, aumentamos i en 1 y ahora es 6. Llegamos a la meta y tenemos 6 anuncios en el cartel. Estamos entrando a la séptima vuelta. Recordemos que el i es igual a 6. Prestemos mucha atención aquí. Al llegar a la condición nos dice i igual a 6 es menor que 6. Pues no, no es igual a 6, no cumple la condición, o sea, es false. Entonces el ciclo automáticamente se para, culmina todo. Ya tenemos la salida esperada. Y así es como internamente un ciclo funciona y también como un ciclo se detiene. Este es nuestro resultado final y lo que buscábamos al inicio del ejercicio. Bien, aquí he culminado el video explicativo del ciclo for. Espero lo hayas disfrutado y sobre todo lo hayas entendido. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal, darle like al video y estar atento que se vienen muchos más videos.